Cordial saludo. Mi nombre es Claudia Mercedes Mondragón Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso Antropología Psicológica. Para este momento vamos a dar respuesta al interrogante: ¿cuáles son los aportes de los enfoques estudiados a la antropología psicológica y a la comprensión de la psicología como ciencia social? Para este momento voy a tomar como referencia el interaccionismo simbólico. Sus principales autores o representantes son George Herbert Mead, 1863-1930. Aportó la tesis del interaccionismo simbólico, elemento clave de la llamada sociología interpretativa y uno de los paradigmas imperantes en la actualidad. El otro autor es Herbert Brunner, nacido el 7 de marzo de 1900 y falleció el 13 de abril de 1987. Derivó en la corriente sociológica denominada interaccionismo simbólico. Él fue quien acuñó el término en 1937 y desarrolló su concepción teórica y metodológica, constituyéndose como el autor más representativo de dicha corriente. El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento microsociológico relacionada con la antropología y la psicología social que basa la comprensión de la sociedad en la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Es un proceso mediante el cual los seres humanos interactúan con símbolos para construir significado. Mediante esta corriente podemos adquirir conocimientos, ideas, información, entender nuestras experiencias y las de los demás, compartir sentimientos y conocer a otros. El interaccionismo simbólico nos habla de que los seres humanos estamos dotados de la capacidad de pensamiento. Este pensamiento parte de la interacción social, en la cual las personas aprenden los significados y los símbolos a través de los cuales ejercen esta capacidad de pensamiento. Estos significados y símbolos nos permiten actuar e interactuar, lo cual es algo que nos caracteriza a los seres humanos. Esta interacción lleva a que se aplique inconscientemente la teoría del self de George Herbert Mead. Esta teoría está basada en que el self es lo que realmente somos. Habla de que el hombre no nace siendo individuo, sino que éste se constituye cuando ya tiene la capacidad de reflexionar. Este tiene un mecanismo general en donde las personas tienen la capacidad de ponerse en el lugar de otros. El individuo tiene la capacidad de ser tanto sujeto como objeto. Al igual, el ser humano tiene la capacidad de actuar como otros actúan y verse a sí mismo como otros lo ven. El interaccionismo simbólico existen dos categorías o clases de signos. El primero es la señal. Se refiere a algo específico, la cual tiene un solo significado y una sola respuesta predecible. Ejemplo, tenemos las señales de tránsito. El segundo es el símbolo. Según la Real Academia Española, este es el significado: elemento o objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. Aquí tenemos un ejemplo: la bandera es símbolo de la patria, la paloma es el símbolo de la paz. También dice que es una forma de expresiva que introduce en las artes figuraciones representativas de valores y conceptos y que a partir de la corriente simbolista a fines del siglo XIX y en las escuelas poéticas o artísticas posteriores utiliza la sugerencia o la asociación subliminal de las palabras o signos para reproducir emociones conscientes. De acuerdo a lo anterior, podemos entonces hacer la siguiente reflexión. Podemos ver aplicada esta corriente a la vida cotidiana, por ejemplo, en mi contexto, de la siguiente manera. Aplicamos el interaccionismo simbólico al contexto que tenemos al salir al trabajo con las personas en el medio de transporte. Son todas las expresiones físicas y verbales con las que nos expresamos en las que podemos indicar. Ejemplo, dar un permiso, que nos permitan pasar, ceder el puesto a alguien en condición de discapacidad,
o también se demuestra el respeto hacia los demás con la gentileza que tenemos hacia el otro, de manera que esto implicará un significado que a la vez implica una respuesta. La relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo durante el día, la comunicación para cumplir con unas metas u objetivos. Cada palabra está llena de símbolos a las cuales las otras personas van a dar un significado para dar una respuesta y viceversa. Esto lo podemos ver en un orden también de roles establecidos dentro de la empresa que nos lleva a realizar una construcción de significados. Por ejemplo, cuando el jefe solicita algún informe en donde nos indica que este informe lo necesita de manera urgente, en donde se establece una relación de jerarquía, mandar, obedecer o imponer. Es aquí donde a través del lenguaje podemos expresar nuestras emociones, en donde podemos hablar y escuchar a los demás. Es aquí donde a través del lenguaje podemos expresar nuestras emociones, en donde podemos hablar y escuchar a los demás. También podemos llegar a expresar algún tipo de agresión o de violencia que hará que la persona también llegue a interactuar de la misma manera. Debemos también tener en cuenta que mi ser o yo social se refleja en el otro a través de mi comunicación e interacción social. Esto quiere decir que mi yo social, self, es aquella forma como me ven los otros a mí, cuando me comunico de alguna u otra manera con ellos, por lo que conozco mi yo en la manera como los otros me ven a mí. En cuanto a la red de significados, que también es otra parte del interaccionismo simbólico, podemos ver actualmente que se aplica en la parte de la cibernética, en el Internet, en donde las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc., permite tener una comunicación cercana, activa y constante con varias personas. A nivel de nuestro país, podemos ver esta corriente en que en Colombia compartimos un determinado tipo de lenguaje y de acentos característicos, comportamientos, muchos gestos verbales, gestos sociales. Cada región del país tiene su folclore, su cultura. Pero también esta corriente se aplica en el proceso de paz que estamos viviendo en este momento, debido a que se presentan una serie de símbolos como vestirnos de blanco, llevar banderas blancas, en donde estamos diciendo que se quiere la paz de nuestro país, los lugares en donde se está gestionando, los diálogos que se llevan a cabo. El presidente Juan Manuel Santos también representa en este momento un símbolo de paz y fue merecedor del Premio Nobel de la Paz. Ante la pregunta, ¿cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal? La construcción de mi identidad está basada o fundamentada en cada una de las experiencias vividas desde el momento de mi nacimiento, durante mi niñez y mi adolescencia, la cual fue caracterizada porque crecí únicamente al lado de mi mamá, permanecía grandes periodos de tiempo a solas mientras mi madre trabajaba. Fui muy tímida en el colegio y para relacionarme tuve bastante dificultad, por lo cual mis amigas eran muy pocas. A pesar de todo, a nivel académico me fue muy bien. Sin embargo, crecí bajo normas y principios morales en el hogar. Soy hija única. Por lo anterior, puedo decir que mi identidad viene fundamentada en la interacción con mi madre y familiares cercanos. En cuanto a mi individualización, esta la construyo a partir de cada uno de los fundamentos recibidos durante mi niñez, para lo cual fue importante el apoyo recibido por mi madre y por mis abuelos, la interacción con cada uno de los miembros de mi familia, a pesar de que hubo mucha soledad al sentir el vacío de mi padre. Me caracterizo y hace parte de mi personalidad el ser respetuosa de los demás. Soy una persona con la que se puede hablar, me gusta poder interactuar con otros, me gusta ser pacífica, no me gustan los pleitos.
Ha sido un poco difícil ya que en mi niñez, por ser tímida, he tenido que enfrentar la vida y tomar las responsabilidades con el transcurso de los años, adolescencia, adultez. A pesar de todo, me ha servido para madurar, para saber el propósito en mi vida y salir adelante con la ayuda de Dios. Aprendí desde mi adolescencia a aceptarme tal y como soy. En cuanto a la regulación, puedo decir que el hecho de que he creído en Dios, esto me ha permitido mantener un autodominio de mí misma, en donde he aprendido a regular mis propias emociones. Tengo paz dentro de mi corazón, de manera que cuando se tienen situaciones complejas, las sé manejar, y más que discutir con otros, puedo llegar por medio del diálogo a tener unas soluciones específicas a las circunstancias que vivo diariamente, pues el ser humano es un ser lleno de emociones, sentimientos y pensamientos variables. La regulación en mí hace que pueda lograr en cada etapa de mi vida manejar cada situación, aún aprender a manejar situaciones con los demás, esto teniendo en cuenta aún más, por ejemplo, y es muy importante cuando se maneja personal, como es mi caso. Gracias.